lectura, versículo 1 al versículo 14. Dice la Biblia que mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y gracias a Dios porque hoy estamos aquí en la casa de Dios y es una bendición y es una victoria, ¿verdad? Otros quisieran estar, a lo mejor no quieren estar o no pueden estar, pero yo y usted aquí estamos, hermanos. Amén. ¿Sí está despierto? Amén, gloria a Dios. Primera de Reyes 12, versículo 1 al 14, hermano. Ahí tuvimos nuestra lectura. Ahí póngale un separador. Ahí vamos a ver algunas cositas. Y le voy a invitar a ir a Proverbios, capítulo 4, versículo 13. Vamos a leer este versículo, después vamos a orar. Proverbios, capítulo 4, casi al centro de la Biblia, en el Antiguo Testamento. Proverbios 4, versículo número 3, hermanos. Vamos a ir ahí y vamos a leer juntitos este versículo, Proverbios 4, versículo 13. Amén, hermanos, ¿sí lo tiene? Amén. Proverbios 4, 13, leemos juntos, por favor, acompáñeme. Dice: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Dice Proverbios 4, 13, hermanos, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. En esta hora, hermanos, quisiera compartirles dejando el consejo. Triste y lamentablemente vamos a ver la historia de Roboam, que dejó el consejo. Cuando Dios dice en Proverbios 4:13, retén el consejo, guárdalo, no lo dejes, porque eso es tu vida. Vamos a orar, hermanos. Dios bendito, en esta hora te damos las gracias nuevamente, Padre, porque una semana más y podemos estar el jueves aquí en la iglesia. Quiero pedirte que nos puedas una vez más confortar a través de tu palabra, que nos ayudes a atesorarla y a vivirla. En Cristo Jesús damos gracias y te pedimos que tú nos enseñes. Amén y amén, Señor. Qué importante, mi hermano, es pedir consejo cuando no sabemos qué hacer ante alguna situación y cómo actuar ante ella. Ahora, hermanos, para pedir un consejo necesitamos algo muy importante, que es algunas de las cosas que podemos carecer usted o yo, y es la humildad, para reconocer nuestros límites, para reconocer, mis hermanos, que no lo sabemos todo, que no lo podemos todo, que no somos omniscientes ni omnipresentes, que no somos Dios. Y cabe en la vida, hermanos, no sabemos cómo actuar ante alguna situación, algún problema, y necesitamos la humildad para reconocer nuestros límites y pedir el consejo, ya sea de papá, de mamá, del pastor, del maestro, etcétera, etcétera, y principalmente de Dios y de su palabra. Ahora, necesitamos la humildad, hermanos, para pedir consejo. Ahora, es muy importante pedir consejo, pero es más importante, mis hermanos, obedecer el consejo. Una cosa es pedir el consejo, otra cosa es obedecer el consejo. Dice Primera de Reyes 2, hermanos, versículos 6 al 8. Yo lo voy a leer, síganme con su vista, por favor. Vemos a un joven, hermanos, llamado Roboam, o a un rey llamado Roboam. Era hijo de Salomón, su abuelito era David, y llega al punto, hermanos, que él va a reinar. El pueblo le hace una petición en el versículo 4, le dice: tu padre Salomón, papá de Roboam, del rey, dice: agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. El pueblo dice: ok, si queremos que reines, Roboam, si queremos que estés ahí, pero mira, te pedimos algo, aunque sea, disminuye algo, aunque sea un poquito de la carga que tu padre puso en nuestros hombros. Edificaron el templo de Jerusalén, edificaron muros, edificaron tantas cosas, hermanos, pagaban impuestos. Oye, bájale tú, aunque sea una rayita poquito, mira, y te vamos a servir, Roboam. Versículo 5. Y él les dijo: idos, y aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Ahora, hermanos, habrá ocasiones cuando alguna persona se acerque con nosotros a pedir tal o cual consejo, y le digo algo. Habrá ocasiones, hermanos, en que no sabremos qué responder como Roboam. Oye, ¿qué les digo? No le respondió rápidamente, dijo: oye, 3 días y después vengan. ¿Para qué? Dice el versículo 6, para pedir consejo. Entonces el rey Roboam, ¿qué pidió, hermanos? Consejo. ¿De quién? De los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Vemos, hermanos, que está una situación. Dice el pueblo: ¿sabes qué, Roboam? Si queremos que sea rey, mira, está bien, todo padre, viene David y Salomón y te toca el trono, está bien, pero mira, yo te pedimos algo, por favor, disminuye aunque sea algo, aunque sea un poquito de la dura carga y el pesado yugo que tu padre ha puesto sobre nosotros, y te vamos a servir. Roboam no sabe qué contestar, y luego va, hermanos, a pedir
consejo de los ancianos que habían estado en presencia de su padre. Dice un dicho, hermanos, que el que anda en la miel algo se le pega. Yo creo que estos ancianos, hermanos, al escuchar la sabiduría de Salomón, tal vez cuando vino aquella mujer, ¿verdad? Y dicen, mira, este es mi hijo. Y esta, ¿verdad? Dice que es su hijo, pero ella cuando estaba acostada, ¿verdad? Lo apachurró, a lo mejor lo ahogó, se murió y me quitó el mío estando yo dormida y es mi hijo. Y Salomón, hermanos, dice, bueno, si dices que es tu hijo, entonces que tú a quién le hago caso. Bueno, traigan una espada y vamos a cortar la mitad y micha, mitad y mitad. ¿Y qué pasa? Aquella mujer dice, no, pues mejor dáselo, prefiero que mi hijo viva, que muera y nos des mitad. Esa sabiduría, hermanos, yo creo que estos ancianos la pudieron palpar, escuchar, ver. Y va a robar y pide el consejo. Dice, bueno, ¿cómo aconsejan ustedes en esta situación? ¿Qué hago? Y vamos a ver lo que le dicen los ancianos a Roboam en el consejo. Versículo 7, hermanos, dice, y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres. Fíjense el consejo, hermano. Él es rey, es decir, oye, yo estoy para que me sirvan, yo soy el rey, pero me dan el consejo y me dicen que por el contrario, yo los sirva a ellos. O sea, no es congruente porque él es de servicio y yo soy el rey, yo estoy en el trono, ellos están para servir a mí y yo no a ellos. Y los ancianos le dicen, sírveles. Ahora, dice la Biblia, hermanos, que el que quiera ser el mayor de vosotros será vuestro servidor. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo vino para servir y no para ser servido, y para dar su vida en rescate por muchos. Servir, hermanos, es una bendición el servir, hermanos. Dice aquí el versículo 7. Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él, versículo 8, ¿qué hizo, hermanos? Dejó el consejo que los ancianos le habían dado. Ahora, qué bueno, qué bonito, hermanos, pidió el consejo, mas sin embargo desechó el consejo, no obedeció el consejo, dejó el consejo. Y la Biblia dice en Proverbios 4:13, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Y Roboam, hermanos, pidió consejo, pero no obedeció el consejo. Una cosa es pedir consejo, otra cosa es obedecer el consejo, porque del dicho al hecho hay mucho trecho, hermanos. Dice la Biblia aquí, hermanos, versículo 8, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, hermanos. Es interesante ver cómo en la Biblia, de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis, desde el Antiguo y Nuevo Testamento, encontramos el consejo de Dios. Dice Proverbios, hermano, acompáñeme, Proverbios capítulo número 1, Proverbios, hermanos, capítulo 1. El padre de Roboam, Salomón, escribió algunos proverbios de aquí. Y en el capítulo 1, hermanos, dice Proverbios de Salomón, y nos dice con el motivo, la razón por el cual se escribieron, y Dios nos lo dejó. Proverbios capítulo 1, hermanos, versículo 1 al versículo 5. Lo leo, sígame con su vista. ¿Sí lo tiene, mi hermano? Muy bien, dice la Biblia, Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 5. Fíjese, hermano, los proverbios ¿de quién? De Salomón. Salomón era papá de Roboam, hijo de David, rey de Israel. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Y luego versículo 3 dice, mi hermano, para recibir el ¿qué? El consejo ¿de qué? De prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Y luego 6 otra vez dice, y el entendido adquirirá consejo. Proverbios, hermanos, ¿cuántos consejos nos da Proverbios útiles y prácticos en la vida? Yo le he dicho, hermanos, cada día al mes tiene 31 días o 30 días, ¿verdad? Más febrero, 27, 28 varía. Bueno, si usted, hermanos, leyera cada día un proverbio, yo lo hago normalmente con mi esposa, algunas veces juntos, en vez de solo, leo día 1, un proverbio, 2 días, segundo proverbio, tercer día del mes, y cada día, hermanos, al año usted va a leer 12 veces proverbios y algo se le va a quedar, un consejo va a aprender y lo va a poder aplicar y enseñar. Entonces, proverbios, hermanos, es para adquirir consejo y para entender y recibir el consejo. Timoteo, hermanos, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6, dice la Biblia, Pablo le escribe al pastor joven Timoteo, le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Qué buen consejo le da Pablo al joven Timoteo, sabiendo que él ya estaba por partir en su segunda carta, y dice, Timoteo, te doy un consejazo, te aconsejo algo, mi Timoteo, mi amado hijo en la fe, te amo, te quiero, ya me voy a morir, el tiempo de mi partida está cerca, yo te aconsejo
que avives, sóplale, revívelo, échale, anímate, fortalécete, pon tus ojos en Cristo. Dice que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Apocalipsis, hermanos, capítulo 3, acompáñenme por favor. Estamos hablando el consejo, hermano, de Dios de pasta a pasta y cómo Él nos lo deja en su palabra. Apocalipsis, hermanos, el último libro de la Biblia, capítulo 3, versículo número 18, por favor. Apocalipsis 3, 18. Vemos, hermanos, aquí cómo el Señor Jesucristo mismo aconseja a la iglesia de la Odisea y les dice en el capítulo 3, versículo 18: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, dice el Señor Jesucristo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. El Señor Jesucristo aconseja a la iglesia y le dice a los de la Odisea: yo te aconsejo. Proverbio dice: para que recibas el consejo de prudencia, juicio y equidad. Pablo le dice a Timoteo: yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Roboam pidió el consejo, pero no obedeció el consejo. Entonces, hermanos, podemos ver más versículos acerca del consejo de Dios. Salmo 1:1, usted se lo sabe de memoria: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo. ¿De qué? De malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová es su delicia, dice, y medita de día y de noche. Entonces, hermanos, Salmo 1 dice: bienaventurado, doblemente feliz, doblemente dichoso. Los Macarios, esa palabra, dice: el varón que no anduvo en consejo de malos. Le digo algo, hermanos: hay dos tipos de consejo: el buen consejo y el mal consejo, y usted decide cuál tomar. El aconsejo que tomé el bueno. Roboam tomó el mal consejo y le fue mal. Hermanos, acompáñenme por favor nuevamente a Primera de Reyes, capítulo 12, versículo número 8 al versículo número 11, por favor, en su Biblia. Primera de Reyes 12, del versículo 8 al 11, yo lo voy a leer y me sigue con su vista, por favor. Dice la Biblia: pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo ¿de quién? De los jóvenes que se habrían criado con él. Esa palabra criado, fíjese, con él, más adelante dice que se habían criado con él. Lo reitera Dios, dice: y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado otra vez con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre Salomón agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó el pesado yugo, mas yo no les voy a quitar, les voy a añadir a vuestro yugo. De mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con... No sé qué sea mejor, si el látigo o el escorpión venenoso, ¿verdad? Pues dice: yo los voy a castigar y yo les voy a poner todavía más del yugo pesado que les dio mis padres. ¿Qué pasa, hermanos? Roboam pidió el consejo primero de los de edad avanzada, de los ancianos que habían estado en presencia de su padre Salomón. Le dan el consejo, pero él desecha el consejo. ¿Por qué? Porque no le gustó, hermanos. Porque no le aconsejaron como él quería o como a él le convenía, porque iba por lo contrario, hermanos, de sus intenciones o ambiciones propias o personales de Roboam. Pide un segundo consejo, hermanos, a los compañeros de su juventud, sabiendo que ellos le dirían las cosas que él quería escuchar, hermanos. Le darían por su lado, le endulzarían el oído. Y va, hermanos, con sus cuates, con sus amigos, con los que se habían creado junto a él en el palacio, que no sabían tanto de la vida exterior porque estaban con comodidades y lujos, niños mimados, hermanos. Y va y les pide consejo y dice: bueno, mira, tú no le hagas caso a los ancianos, a los viejos, están locos. Mira, tú haz esto, lo que estamos diciendo, y mira, vas a ver. Y él dice: sí. Y desechó el buen consejo de los ancianos, acató el consejo de los jóvenes. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque iba por lo contrario que él quería. A él no le gustó escuchar el consejo de los ancianos, no le agradó, y fue, hermanos, a escuchar lo que él quería. ¿Sabe algo, hermanos? Algunas de las ocasiones
no vamos con la persona, con el padre, con el pastor, con el hermano espiritual, a que nos aconseje como conviene. ¿Sabe por qué? Porque como Roboam no vamos a escuchar el consejo que nosotros queremos y nos acomoda a nuestras vidas. Y vamos con la persona que nos hemos criado con él, o que le tenemos tanta confianza en cierto aspecto, que sabemos que él va a apapachar o va a aplaudir o va a probar algún pecado, alguna cosa, hermanos, y mejor voy con él porque él no me va a decir nada, él me va a dar por mi lado. Y no voy con la persona que debería de ir, principalmente con Dios. Pero Dios también deja consejeros. Ahora, hermanos, muchas de las ocasiones lo que necesitamos escuchar, no lo queremos escuchar. Y algunas veces lo que queremos escuchar, no lo necesitamos escuchar. Es por eso que no vamos con tal o cual persona, porque sabemos que no nos va a aprobar ese pecado o esa cosa o esa decisión. Hermanos, Roboam pidió un segundo consejo. Ahora, hermanos, es la actitud arrogante y superior de Roboam, a la cual no obedece y no acata el consejo de los ancianos. ¿Por qué, hermanos? Porque Roboam se creía sabio en su propia opinión. Y la Biblia dice: retén el consejo, guárdalo, no lo dejes, porque eso es tu vida. Gracias a Dios, hermanos, por los consejeros fieles, que a través de la vida o del tiempo Dios usa y puede usar para decirle las cosas como son, aunque nos duelan, aunque nos calen, hermanos. Demuestran amarte más que aquellos que solo te dicen lo que tú quieres escuchar. Dice un dicho, hermanos: la verdad no peca, pero como incomoda. La verdad es Cristo, y la verdad es perfecta, y la verdad no cambia. Proverbios 20:18: los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. ¿Alguna vez, hermano, usted ha tenido algún pensamiento, algún proyecto? Quiero comprar un carro, quiero cambiarme de casa, quiero poner este negocito, quiero hacer tal o cual cosa. Dice la Biblia que los pensamientos con el consejo se ordenan, y que con dirección sabia se hace la guerra. No vas a ir a lo bruto a la guerra para que te maten a la primera con una jabalina, una espada. Dice: con dirección sabia se hace la guerra. Por aquí, por allá pide uno consejo, hermano, y los pensamientos con el consejo se ordena. Uno va, hermano, a pedir consejo. ¿Sabe qué, hermano? Fíjese, ¿sabe? Mira, hermano, ya pensó esto, y ya checó esto, y ya vio pros y contras. Sí, cierto. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Buscar consejo, hermanos, no es solamente avisar, no es hacer mi voluntad, no es aprobación, hermanos, de algo que ya tenía determinado hacer. Solo busco el visto bueno, ¿sí? Algunas ocasiones, hermanos, por ejemplo, yo tengo determinado algo en mi vida y voy con el pastor solamente nomás a avisarle. Eso no es pedir consejo. ¿Sabe por qué? El consejo se pide antes de actuar, antes de tomar la decisión, para considerar los gastos. Dice la Biblia: cual hombre no se sienta primero y calcula los gastos y ve si puede edificar esa torre, y no la deje media y después se burlen de él porque no pudo terminar. Buscar consejo, hermano, no es buscar hacer mi voluntad, no es avisar, no es buscar la aprobación de algo que yo ya tengo determinado hacer con anticipación, y solamente para que me palomee y me dé el visto bueno. Ahora, hermano, ¿para qué yo pido consejo si lo que me digan, hermanos, no lo voy a hacer, no lo voy a acatar? Porque yo ya estoy determinado en mi voluntad a hacer tal o cual cosa, y después me va mal. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Papá, fíjese que te dije, mijo, no te dije que. Mamá, no te dije, hijita, que no te juntaras con este muchacho. Pastor, no le dije, hermano, que. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Que se molesten, hermanos, por lo que le digo o por lo que les digo, y no porque no les digo. Ahora, hermanos, alguien dijo, escuche, alguien dijo que consejo no pedido no es bien recibido. Algunas ocasiones, hermanos, uno se puede acercar con tal o cual persona y dices: mira, y yo le pedí, y yo le dije, yo le pregunté. Alguien dijo que consejo no pedido no es bien recibido, pero yo creo, hermanos, sinceramente, que es mi deber y mi responsabilidad hablar o aconsejar cuando algo está mal. Por ejemplo,
Hay una muchacha, hermanos, que trata con un inconverso. Después, hermanos, él le promete amor eterno. Después, hermanos, se casan fuera de la voluntad de Dios. Después, hermanos, tienen 2 criaturas. Después la golpea, hermano, y después la deja. Y después, hermano, esa muchachita puede decir: es que a mí nadie me aconsejó, es que a mí nadie me dijo. Si me hubieran dicho, si me hubieran aconsejado, otros gallos hubieran cantado. Y cabe la posibilidad que pueda pasar, hermanos. Es por eso que mis deberes y mi responsabilidad, ¿sabe qué, hermano? Fíjese que dice la Biblia que se me hace que esto no es muy bueno, hermano, no es muy sabio que usted... Porque si no le digo, hermano, ¿sabe qué pasa? Después que él toma una mala decisión o le va mal, yo digo: le hubiera dicho. Le hubiera dicho. Aunque no me obedeciera, aunque no catara, pero le hubiera dicho. Yo estoy en paz y tranquilo porque le aconsejé, le animé, le dije, oré por él. Ahora, hermano, si usted le dio el consejo a esa persona y no obedeció, no lo acató, le va a pasar lo que dice Proverbios 5, versículo 12 al 14. Escuche: y digas: cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. De cuántos males, hermanos, de cuántos problemas, de cuánto sufrir nos hubiéramos librado si solamente hubiéramos obedecido el consejo. Acompáñenme a Hechos capítulo 20. Hechos, hermanos, capítulo 20, versículo 25. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 17, hermano, al 27. Vamos a leer. Voy a leer yo, sígame con su vista, por favor. Hechos capítulo 20, versículo 17 al versículo número 27. Dice la Biblia, hermano. Si lo tiene mi hermano. Hechos capítulo 20, versículo 17 al 27. Yo lo leo, hermano, sígame con su vista. Dice la Biblia: enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo dice: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han sobrevenido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, fíjense las palabras: yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre. Qué fuerte declaración: estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué, hermanos? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Dice: todo el consejo de Dios. Yo estoy limpio como Poncio Pilato, me lavo las manos como la atalaya, ¿verdad? Que advirtió, y cuando limpió muere, dice: tú habrás librado tu alma y la sangre caerá en su propia cabeza. Tú limpio porque le advertiste, ¿verdad? Dice Pablo que mira, yo estoy limpio de la sangre de todos porque no he ruido de anunciaros todo el consejo de Dios sin temor y sin reservas. Hermanos, se necesita valentía y amor para no rehusar en dar todo el consejo de Dios, como Pablo a los hermanos de Mileto. El consejo de Dios, principalmente al que no le tiene, Dios te aconseja: acéptame, recíbeme. Dios te aconseja: vive en santidad. Dios te aconseja: ora. Dios te aconseja: lee la Biblia. Dios te aconseja: ten intimidad conmigo, eres mi hijo, quiero escucharte, Dios te aconseja: predica el evangelio. Dios te aconseja: congrégate fielmente. Dios te aconseja: diezma. Dios te aconseja: ofrenda. Dios te aconseja: ama a tu prójimo. Dios te aconseja: perdona. Dice Pablo: todo el consejo de Dios. Eclesiastés 4:3, hermanos, dice: mejor es el muchacho pobre y sabio
que el rey viejo y necio que no admite consejo. Le digo algo, hermano, triste y lamentablemente, una vez dado el buen consejo de la palabra de Dios, habrá personas, hermanos, sabias en su propia opinión que no admiten consejo. Dice la Biblia, mejor es el muchacho pobre, pero sabio. Dice que el rey viejo, el rey es rico, el rey viejo, un paralelo diferente, dice, y necio, dice, que no admite consejo. Hay personas, hermanos, que saben que están mal, que saben que no es correcto lo que están haciendo, pero no admito consejo porque soy el rey y no admito. Independientemente, no rehúse en dar todo el consejo de Dios. Lo obedezcan o no lo obedezcan, Dios puede usarte, hermanos, para ser de ánimo, para ser de bendición, para ser de ejemplo, para ser de consejero con su palabra a otros. Ahora, hermanos, le voy a decir algo, escuche bien. Usted y yo no podemos ser un buen consejero si no eres un buen oidor. Si vas a dar un consejo, escucha bien, porque si no te vas a equivocar. Hermanos, no, usted y yo no podemos ser un buen consejero si no somos buenos oidores. La Biblia dice en Santiago 1:19, por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Muchas veces, hermanos, tenemos una lengua más larga que la carretera nacional y hablamos 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 y hablamos, pero no escuchamos. Y usted y yo no podemos ser un buen consejero si no somos buenos oidores. Santiago le dice a los hermanos como usted, mira, por tanto, amados hermanos míos, todo hombre sea pronto, escucha con atención. Dice, tardo para hablar y tardo para airarse, tranquilo. Proverbios 19:20, acompáñenme por favor, Proverbios 19:20. Proverbios capítulo 19, versículo 20, hermanos. Estamos hablando del consejo. Roboam dejó el consejo y Dios nos manda a no dejar el consejo, a guardarlo, a retenerlo, porque esa es nuestra vida. Proverbios 19:20, hermanos, yo lo voy a leer. Si lo tiene, sígame con su vista. Dice, escucha ¿el qué, hermano? Escucha el consejo y recibe la corrección. ¿A quién le gusta que lo corrija? Pues dice, mira, escucha el consejo, recibe la corrección. ¿Para qué, hermanos? Hay una bendición. Ahí dice, para que seas sabio en tu vejez. No todo anciano, hermano, es sabio. No. Yo conozco, hermanos, personas de edad adulta y que son más necias que un adolescente. No admiten consejo, hermano. No, y tú estás mal y yo... Y le dices, mira, aquí está el consejo de Dios. Dice que sin Cristo te has perdido. No es cierto, son mentiras y no te creo. Y no. Bueno, dice Dios, escucha el consejo y recibe la corrección. Y hay una bendición para que seas sabio en tu vejez. ¿Le gustaría ser sabio en su vejez? Escuche el consejo, pida consejo y obedezca el consejo. Hay gente, hermanos, que va por un consejo, pero sabe que solo esa persona lo único que necesitaba era ser escuchada. Recuerdo en una clase, el pastor Tommy nos dijo, pastor, que ahí es una persona dijo, pastor, quiero un consejo de usted. Dice, sí, está bien, ve a mi oficina, vamos a platicar. Dice que este hermano entró a la oficina del pastor, se sentó y empezó a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y el pastor dice más, ok, sí, no, está triste, sí. Sus expresiones, ok, sí. Y habla y dice, habló por más de una hora. Dijo, pastor, ore por mí, oré por él. Pastor, muchas gracias por su consejo, Dios lo bendiga. Dice el pastor, ni siquiera hablé nada con él. Más decirle, ok, sí, lo que esa persona necesitaba nomás era ser escuchada. Se fue y dijo, pastor, gracias por el consejo. Dijo, yo no le dije nada, solamente le escuché. Hay gente, hermano, hay personas que van por consejo, pero solo necesitan ser escuchadas. Regale un tiempo a esa persona para ser escuchada. Viene cargada, viene afligida, viene angustiada, viene frustrada. Escúchela. Necesitamos, hermanos, principalmente aconsejar bíblicamente. No lo que creo, no lo que yo digo,
No lo que yo pienso o no lo que siento, sino la Biblia. ¿Sabe qué, hermanos? Mis sentimientos, mis emociones, mis pasiones son cambiantes. Hoy estoy enojado, mañana sí, hoy cambio de opinión, las leyes cambian esto y cambia el pensamiento. Pero esto no cambia. Es por eso el consejo perfecto, aconsejar bíblicamente. Las escrituras, hermanos, son el único recurso digno de toda confianza, usted y mía y de todo creyente, al que podemos ir para aconsejar y solucionar algún problema. Dice Salmos 33:11, el consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Yo, hermanos, no voy a permanecer siempre aquí, a lo mejor en un púlpito sentado ahí, pero le digo algo, el consejo de Jehová permanece para siempre. Es eterno, porque Él es eterno, no cambia, es inmutable. Es perfecto, es agradable, Él es consejero, Él es admirable, Él es príncipe de paz y de poder, y su consejo permanece por todas las generaciones. Cielo y tierra pasan, pero sus palabras nunca pasan. Asaf, hermanos, en el Salmo 73:24 dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Asaf dice, hermanos, me has guiado según tu consejo y después de pilón me recibirás en gloria. El consejo de Dios, hermano, es guía y es dirección para su vida y para la mía. Dice, me has guiado según tu consejo. El salmista decía, me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Hermanos, pide consejo. Todos, hermanos, deberíamos de tener consejeros. Yo tengo los míos y le podía decir sus nombres, con los cuales puedo acudir principalmente a Dios y a su palabra, pero Dios también ha dejado hombres sabios, llenos del Espíritu Santo, que han pasado por más cosas que yo y puedo acudir en cierta cual situación y me pueden dar un buen consejo bíblico. Mi hermano, yo cuando me iba a casar con mi esposa y la conocí, ¿sabe? Algunas de las primeras cosas que hice fue orar y después actuar. ¿Sabe cómo? Pedí consejo. Está mi pastor, pastor, ¿cómo ve? Sí. Pastor Tommy, ¿cómo ve? Pastor Jonathan, ¿cómo ve? Apá, ¿cómo ve? Amá, ¿cómo ve? Hermano Luis Fierro, aquí vino un día, hermano. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Ahora sí tú. ¿Dónde vivir? Vivo allá en Santiago, vivo aquí en Guadalupe y vivo en Pesquería. ¿Dónde vivo? Hermano, ¿qué me recomienda? ¿Cómo ven? Pros y contras, tiempos, gasolina, distancia. Pides consejo y te orientan. Ok, sí es cierto. ¿Dónde servir? Me voy a Cadereyta, me voy a Montebrón, me vengo a la iglesia. ¿Dónde sirvo? Sirvo allá, sirvo. Y oras, pides consejo. Y los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Decía el salmista Asaf, me has guiado según tu consejo y no según tu consejo en tu propia opinión. Todo consejo, hermanos, debe ser basado y dado en amor. Predica, enseña, sirve, vive y aconseja con amor y en amor, hermanos. El consejo, hermanos, será mejor recibido cuando lo das con amor y no despotamente, prepotentemente. Debes considerarte a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y pases el día de mañana por esa situación. Dice la Biblia, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Dice la Biblia en Corintios, todas vuestras cosas sean hechas con amor, porque el amor cubre todas las faltas, porque Dios es amor. El consejo de consejeros. Romanos 15:14, hermanos, dice la Biblia, acompáñenme por favor. Romanos 15:14, vamos ahí, Romanos 15:14. Romanos capítulo 15, versículo número 14. Romanos 15:14, hermanos. Dice la Biblia, lo leo, hermanos. O si lo tiene, léalo conmigo, por favor. Romanos 15:14, si lo tiene, mi hermano, lea conmigo, por favor. Dice la Biblia, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pablo le dice, hermanos, yo estoy seguro que ustedes están llenos de bondad y de todo conocimiento, de tal manera que ustedes se pueden amonestar, aconsejar, exhortar unos a otros. El consejero, hermanos, aparte de amor, necesita el conocimiento y la bondad para aconsejar.
Hermano, ¿qué va a hacer cuando venga ese niñito, ese muchachito? Hermano, yo creo, ¿verdad? Que yo, cuando crezca, yo puedo ser mujer, porque yo digo que soy mujer, ¿verdad? ¿Y qué le aconsejo? ¿Qué le digo? Es porque necesito conocimiento, bondad y dar el consejo con amor. El doctor, hermanos, y aquí hay algunos en la iglesia, el doctor debe conocer la farmacia para recetar la cura, y el consejero debe conocer la palabra para aconsejar. Ahora, hermanos, para ir concluyendo, al aconsejar, hermanos, debemos ser honestos con la persona y no dar una falsa esperanza de un problema o una situación. Hay problemas, hermanos, o situaciones en la vida del creyente o de las personas que llegaron para quedarse. Recuerda a Pablo. Pablo dijo en 2 Corintios 12: por lo cual he rogado 3 veces al Señor que me quite este aguijón en mi carne. Y le dijo algo. Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo, hermanos, rogó al Señor 3 veces. Dios no le quitó ese aguijón, pero sí le prometió su gracia. La gracia de Dios, hermanos, es suficiente. La gracia de Dios, hermanos, es lo que necesitamos. La gracia de Dios, hermanos, basta y sobra para cualquier adversidad o problema o situación que tengas o que enfrentes. Ahora, hermano, Dios podía quitarle ese aguijón en la vida de Pablo, pero ¿sabe algo? No se lo quitó. Ahora, Dios puede, hermanos, cambiar la situación en que tú vives o el problema en que tú enfrentas, pero en algunas ocasiones no lo hará, porque lo que quiere cambiar y moldear es a ti y no al problema. Alguna vez está el problema, está la situación, quítame, Señor, haz esto. Y Dios lo puede hacer, sí, Él lo puede hacer. Él es todopoderoso, para Él no hay nada imposible, dice la Biblia. Pero algunas veces no, porque lo que Él no quiere cambiar el problema, la situación. Lo que te quiere cambiar y moldear es a ti y es a mí. Y Dios lo permite. Nos quiere perfeccionar. Nos falta crecer, aprender y madurar. Dios no ha terminado conmigo y probablemente tampoco contigo. Ese problema, ese aguijón, esa necesidad, esa enfermedad tiene un propósito celestial. Que el poder de Dios se perfeccione en ti y Él puede usarte de una manera especial y grande, como usó a Pablo y a otros siervos y siervas de Dios. Ahora, hermanos, es ese problema que te mantiene cerca de Dios y en la iglesia, rogándole constantemente, como Pablo, 3, 6, 9, 12 y 100 veces que te lo quite. Pero si Dios lo resuelve porque Él puede, Él es omnisciente y Él también sabe que triste y lamentablemente nos olvidaremos de Él cuando Él nunca se olvida de nosotros. Algunas ocasiones, hermanos, cuando Dios quita ese aguijón, ese problema, esa situación, o nos acercamos y nos aferramos y le agradecemos y le obedecemos y le servimos más, o una vez que obtengo lo que quiero, no volteo ni para atrás. Es por eso que Dios, el que me quiere principalmente moldear, como somos barro en manos del alfarero, como un instrumento útil. Es por eso, hermanos, que a la hora de aconsejar, debes asegurarte que el consejo es verdad y que por más mal que sea la situación, con la ayuda de Dios puede cambiar, porque Él es todopoderoso. Y quisiera terminar, hermanos, con algunos beneficios de recibir el consejo y otros prejuicios y cosas negativas de no recibir el consejo. Acompáñenme a Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8, hermano, por favor. Vamos terminando. Proverbios capítulo 8, versículo número 33. Proverbios 8, 33. Si lo tiene, lo va a leer conmigo, por favor. Proverbios capítulo 8, versículo número 33. Si lo tiene, hermano, leemos por favor. Proverbios 8, 33 dice: atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Dice: atended el consejo, atiéndelo y sed
sabios y no lo menosprecies como lo menospreció Roboam. Capítulo 12, hermanos, le da vuelta 12:15, Proverbios 12:15. Dice la Biblia, Proverbios 12:15, lea conmigo por favor. Dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo, ¿qué es? El que obedece el consejo, no el que pide solamente consejo, sino el que obedece el consejo es sabio. ¿Usted quiere ser sabio? Yo creo que sí, yo también. Obedezcamos el consejo. Proverbios 13:1, hermanos, mire hermanos lo que dice la palabra de Dios ahí. Proverbios 13:1 dice: el hijo sabio recibe ¿el qué? El consejo. ¿De quién? Del padre tanto físico como del padre terrenal. Dice: mas el burlador no escucha, le vale las reprensiones. El hijo sabio recibe el consejo. Dios, hermanos, te identifica como sabio cuando recibes, cuando acatas, cuando obedeces el consejo. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esa es tu vida. Ahora, hermanos, el consejo de Dios es perfecto. Dice la Biblia en Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable. ¿Y sabe cuál es otro nombre de nuestro Señor Jesucristo? Consejero, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sería necio, hermanos, por lo contrario, no obedecer el consejo de Dios. Proverbios 15:5 dice la Biblia, hermanos, Proverbios 15:5, lea conmigo por favor. Dice la Biblia, Proverbios 15:5: el necio menosprecia ¿el qué? El consejo de su padre. Y mire, hermano, que yo viví este versículo, yo menosprecié el consejo de mi padre muchas veces. Y cuántas veces me di en la mera cabezota. Menosprecié el consejo de mi padre cuando me decía: mira, no hagas esto, hijo, no te juntes con estos muchachos, no te andes drogando, mira, te van a meter mira, te van a matar de un balazo, mira, hijo, mira, hijo, mira. Tú no sabes, patas anticuadas, viejotas, estamos en otra onda, en otro canal, como Sansón, hombre, otra vez me voy a librar, hombre. Y fui un necio. Y el necio, hermanos, dice: menosprecia el consejo de su padre. Si tú tienes a tus padres, yo aún los tengo, obedece el buen consejo que nos dan. Yo creo que quieren lo mejor para nosotros y principalmente nuestro Padre Celestial. Dice Jeremías, hermanos, 7:24. Jeremías 7:24, hermanos. Vamos terminando, vamos. Jeremías 7:24. Jeremías 7:24, hermanos. Hay más adelantito de Proverbios. Jeremías capítulo 7, versículo número 24, hermanos. Jeremías 7:24, lea conmigo por favor. Dice la Biblia: y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Es necio, hermanos, no obedecer el consejo de Dios por la dureza de nuestro corazón, por la necedad, hermanos, de que siempre estamos bien y nunca me equivoco y soy sabio en mi propia opinión, y después pasa el tiempo y me doy cuenta que Dios siempre va a ser más sabio que yo. Y dice la Biblia: ellos, hermanos, caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y dice, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Proverbios 13:18, hermanos, para terminar, puestos de pie por favor. Proverbios 13:18. Proverbios 13:18, hermanos. Vamos a leerlo, por favor. Proverbios capítulo 13, versículo 18. ¿Lo tiene, hermano? Lea conmigo, por favor. Dice Proverbios capítulo 13, versículo 18. Le dije 8, ¿verdad? Vamos, es el 18. Proverbios 13, 18. Lea conmigo, por favor. Dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá. Fíjese, hermano, pobreza, y no tanto física, sino también espiritual.
y vergüenza. ¿A quién le gusta quedar en vergüenza? Pero una vez, hermano, que nos dan el consejo y no lo acatamos y pasa el tiempo, nos da pena. Hijo, eso me da vergüenza, hasta se burlan, se ríen de mí. Pobreza y vergüenza tendrá, ¿quién, hermanos? El hombre o la mujer que menosprecia el consejo. Mas el que guarda la corrección recibirá honra. ¿Quisiera recibir honra o pobreza y vergüenza? El día martes escuchaba a una persona. Dice que antes de entrar al instituto bíblico pidió consejo al pastor y le dijo: pastor, quiero entrar al instituto bíblico, ¿qué me aconseja? Y el pastor muy sabiamente le dijo: te aconsejo que pongas tus ojos en Cristo, porque te van a decepcionar. Y si algo, hermanos, consejo bíblico le podría dar, sería lo mismo: pon tus ojos en Cristo, porque le van a decepcionar. Pero le digo algo: Cristo nunca decepciona, Cristo nunca falla, Cristo no olvida. Cristo es el consejero admirable. Retén el consejo, guárdalo, porque eso es tu vida. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Y dice un dicho: el que no oye consejo. Dios bendito, en esta hora, Padre, te doy las gracias por tu palabra, que podemos abrirla libremente. Gracias, Señor, porque el mejor consejo que un día pudimos recibir es aceptar a Cristo en el corazón y poder tenerlo. Y una vez que Él entra, Padre, Él nunca sale, porque nos sella y nos promete vida eterna con Él en el cielo. Y tú no mientes, Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra que nos aconseja, que nos alienta, que nos anima, Señor, a pesar de que el mundo esté de cabeza, tú sigues siendo el mismo. Padre Santo, te pido que nos ayudes a obedecer el consejo, que nos ayudes, Padre, a vivir una vida de acuerdo a tu voluntad y no la mía. Padre, ayúdanos, te necesitamos. Con sus ojos cerrados, hermanos, cabeza inclinada. ¿Por qué no pedirle a Dios, hermanos, que nos ayude a obedecer el consejo de su palabra? ¿Por qué no darle gracias a Dios por sus consejos, que en momentos difíciles de la vida los escuchamos, los atendimos y fuimos bendecidos? Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Y la vida es Cristo. Es el admirable consejero, príncipe de paz y de poder. Que Dios nos ayude a ser sabios y no necios, menospreciando su consejo. ¿Por qué no pedirle a Dios que nos dé una actitud de humildad para poder pedir consejo, poder reconocer nuestros límites, que no sabemos y no podemos todo, pero que sí conocemos al que sabe y puede todo, y es Cristo al cual podemos acudir a su palabra, a través de tus padres, a través del pastor, a través de personas espirituales que nos pueden dar un sabio, preciso y correcto bíblico conforme a su palabra. Ore a Dios, hermano.
Dios bendito, en esta hora, Señor, una vez más te damos las gracias por tu palabra y te pido que nos ayudes a obedecerla. En Cristo Jesús doy gracias y pido. Amén y amén, Señor. Pueden sentarse, hermanos.